¿Qué es un milagro? La intervención sobrenatural de Dios, una excepción a las leyes naturales, un suceso extraordinario que va más allá de la lógica humana. Es sobrenatural, pues su amor y su poder superan a las fuerzas naturales en favor de sus hijos. La Biblia está llena de milagros. Él abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco. Cuando tuvieron hambre, les envió maná del cielo. Protegió y acompañó a sus hijos en medio de un horno de fuego. Multiplicó la harina y el aceite de una viuda que sufría escasez. Transformó el agua en vino. Devolvió vista a los ciegos, leprosos fueron limpiados, endemoniados fueron libertados, los paralíticos fueron levantados. Con muy poco, Él alimentó a más de 5,000 personas. Y si esto no es suficiente, Él mismo venció a la muerte al tercer día. Jesús, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tu poder y tu amor son eternos. Tú sigues haciendo milagros. Tú eres el Dios de milagros. Él es un Dios de milagros. Amén, hermanos. Es una bendición poder estar aquí y compartir la palabra del Señor y que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Sabe que estamos en una serie titulada Dios de milagros y ahora estaremos hablando acerca de los milagros que Dios hace. En ese video de introducción usted puede darse cuenta o recordarnos cuántos milagros el Señor hizo, a cuántas personas sanó, cuántas cosas extraordinarias hizo. Y para eso tiene que haber en nosotros esa disposición de poder creerle al Señor. Tenemos una batalla mental entre creer y no creer, entre la incredulidad, en lo que nuestros ojos ven, en lo que el mundo nos muestra o nos dicta, pero debemos de creerle al Señor. Y para eso tenemos que saber que es un milagro, sabe que son sucesos, acontecimientos inexplicables que de una manera natural no se pueden llevar a cabo. Es el poder sobrenatural de Dios. Y cuando algunos de los que estamos aquí hemos experimentado el milagro del Señor, podemos entender claramente realmente qué significa la respuesta de Dios a una petición, a una necesidad. Y hay diferentes tipos de milagros. Normalmente nosotros exaltamos los milagros de sanidad porque son los más visibles. Pero yo sé que hay cosas internas que también Dios puede obrar. Amén. Hay cosas que Dios puede hacer a través, quizás no en nuestra vida, pero en otras personas que puedan estar en nuestro entorno. Amén. Por eso yo le pido que abra su mente y su corazón y que realmente podamos escuchar la voz del Señor y dejar que Dios obre. Y de eso estaremos hablando hoy. Los milagros de Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 27. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Lo puede leer en la pantalla o en su Biblia. Y si me acompaña todos juntos, ¿qué le parece si leemos la palabra de la siguiente manera? Dice así en Marcos 10, 27, dice, ¿lo tiene todos juntos, por favor? Dice, entonces Jesús mirándoles dijo, miren las palabras de Jesús, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Diga conmigo, todas las cosas son posibles para Dios. Cuando Jesús decía estas palabras, antes o anteriores a estos versículos, podemos encontrar en la Escritura acerca de ese joven rico que quería seguir al Señor y tenía que decidir entre seguir al Señor, en creerle al Señor o dejar toda la comodidad o las riquezas que tenía. Y antes a este versículo habla acerca de las palabras de Jesús donde decía que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que alguien que no le cree puede entrar al reino de Dios. Si podemos exaltar los milagros del Señor en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, no podemos dejar de lado que el milagro más grande y más impactante es poderle entregar, que una vida se entregue al Señor. Ese es el milagro sobrenatural, porque lo hace de una manera voluntaria, es entregarse a aquel Dios, el cual dio su vida por nosotros, por todos los que estamos aquí en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Pero esas palabras de Jesús, cuando dice en ese versículo 27, mirándolos, dijo, o sea, el Señor está pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo, sabe nuestras necesidades, sabe nuestra condición, sabe que tenemos una batalla mental entre creerle y no creerle, en que Él puede hacerlo o no puede hacerlo, en aquellas situaciones donde normalmente confiamos en las cosas visibles, en los que nos dan seguridad, nos dan estabilidad, en los que podemos encontrar probablemente una respuesta inmediata. Quizás
no la respuesta que Dios tiene para nosotros en el momento. Pero es interesante porque Él mismo da la respuesta. Las cosas que para los hombres son imposibles, todas son posibles para el Señor. Y aunque nosotros depositemos nuestra confianza en cosas que obviamente están a nuestro alrededor, que nos pueden dar seguridad, habrán cosas que no las vamos a lograr a través de lo que haya, a través de lo que hay en este mundo, sino de lo que Dios puede hacer. Y por eso, hermano, quiero que podamos experimentar esos milagros de Dios, que realmente podamos creerle. La iglesia ya no habla tanto de esos milagros, sino, o si habla de los milagros, habla de cosas que anhelan nuestro corazón y no lo que es los propósitos de Dios para la vida de una persona, de un creyente. Hay milagros de parte de Dios que quieren cumplirse porque quiere que sean parte o son parte del plan divino o el propósito de Él en nuestras vidas. Los milagros del Señor, cuando hablamos de las cosas extraordinarias que hace, es para fortalecer nuestra fe, para poder nosotros entender que Él responde a una petición y que también los que nos rodean, aquellos puedan creer que hay un Dios todavía que puede hacer cosas extraordinarias. Ese es el plan del Señor, y por eso dice que Jesús, cuando andaba, miraba a las personas con compasión. Primero porque no tenían no podían encontrar en aquellos que eran sus líderes religiosos, los que los podían conducir a Él, podían encontrar realmente palabras de esperanza, sino más bien eran palabras que los desalentaban. Miraba un pueblo que realmente no encontraba una solución a las situaciones que pasaban. Y por eso quiero compartir con usted unos puntos, pero más que todo quiero que usted pueda tener ese corazón sensible a lo que Dios pueda decirle. Que podamos realmente escucharlo y verlo, no solamente escuchar con nuestros oídos, sino que cada palabra que leamos la podamos hacer una visión mental, hacer una imagen mental de lo que vamos a escuchar. Por eso, hermano, para experimentar los milagros de Dios necesito creer en Él. Diga conmigo, creer en Él. Nosotros decimos creer en Él, pero tenemos esa batalla entre si Él sí lo va a hacer o no lo va a hacer. Juan 14:11 dice la palabra, miren, de la siguiente manera. Dice, creedme que yo soy en el Padre. Estas son palabras de Jesús. Y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando Dios hace milagros, está hablando de esas obras. Y sigue diciendo el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Y sabe que me llama la atención, porque quiero que entendamos cuando dice, creed que yo soy en el Padre. ¿Sabe por qué Jesús les estaba diciendo eso? Porque quería que recordaran de dónde venían. En aquellos tiempos, hermanos, no conocían a Dios como Jesús, sino conocían a Dios como el Padre, como ese Jehová, Dios de los ejércitos, que los había liberado de Egipto, que había abierto el mar para que pasaran en seco, que les había dado los había protegido en el desierto, que les había hecho ganar batallas, donde los había librado de sus enemigos. Les estaba recordando todo eso. Por eso Jesús les dice en ese pasaje, creedme que yo soy en el Padre. Si ustedes no creen lo que están escuchando, crean lo que hizo antes aquel Dios al que le creían. Y ahora entiendan algo, que yo soy Él. Que las cosas que ustedes han visto, cosas mayores ustedes harán. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decía esas palabras? Porque, hermanos, si nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor, que fue 3 años y medio, quizás casi los 4 años, si lo ponemos en cantidad de tiempo, Jesús abarcó lo máximo que pudo este evangelio. Pero las obras que Él hizo no se comparan con lo que ha hecho después de Él, después de su muerte y resurrección. Por eso el Señor les dio palabras de esperanza a aquellos que podían creer en Él. Amén. Hablaba acerca de la unidad que hay en Dios mismo, en sí. Que nosotros podamos creer. Y si no creemos en Dios, que podamos creer en las cosas que Él ha hecho. Porque, hermano, yo no sé a cuántos Dios ha hecho un milagro en su vida. Yo no sé cuántos Dios ha dado respuesta a una petición que usted le ha hecho al Señor. Amén.
Yo no sé si usted puede venir a memoria algo que estaba pasando, una angustia, una molestia, una situación, hermanos, que Dios obró. Y probablemente quizás solo nuestras palabras fueron darle gracias, pero fue tan grande que quizás todavía haya quedado en nuestra mente, o quizás ahora ya se nos ha olvidado, porque algo que nuestra naturaleza tiene es que muchas veces olvidamos las cosas buenas que Dios hace. Por eso el Señor les decía, creedme por las mismas obras. Les estaba diciendo, hombre, ustedes están viendo las cosas que estoy haciendo, van a creer, pero van a creer más cuando vean mi mano de favor, porque ya no, ahora creen porque me ven. En aquellos tiempos la gente le creía porque lo miraba literalmente al Señor. Pero ahora usted y yo que estamos aquí creemos a Dios no porque lo vemos físicamente, sino por lo que Él hace en nuestras vidas. Por eso no andamos, hermano, por vista, sino por fe. Creemos al Señor por fe, amén. Y eso es donde Dios obra en esos milagros. Esas obras mayores que menciona la palabra son promesas que el Señor tiene a aquellos que le creen. Porque es bien difícil, hermano, que Dios obre en una persona que no le cree. Es muy difícil. Quizás lo hará por la petición de alguien más que está intercediendo, porque así obra el Señor. Pero no lo va a hacer por alguien que no cree, porque necesita ese ingrediente. Necesita creerle al Señor. Necesita saber de que Él es el que está obrando en aquello que está usted necesitando. Y podemos ver que no vamos a dejar de lado la oración. La oración es, hermano, hablar con Dios, es clamarle a Él, es pedirle a Él, es adorarlo a Él. La oración tiene diferentes funciones. Por eso, hermano, es importante que si vamos a experimentar un milagro, si hay algo que usted necesita de parte de Dios, porque esta serie se trata de eso. Yo podría darle testimonio de mi vida y quizás alguno de ustedes tendrá testimonio de lo que Dios ha hecho. Solo el hecho de llegar a una tierra extranjera, de estar aquí, yo no sé cómo llegó. Ese es un milagro de parte de Dios, porque si fuera normal, todos los que están en nuestros países ya estuvieran aquí. ¿Verdad que no lo ve de esa manera? Muchos estuvieran aquí. Muchos de los que están en los hospitales allí sin esperanza, ya se hubieran levantado de esas camas y estarían donde les diera la gana. Pero usted y yo estamos aquí porque a Dios le ha placido permitir tenernos aquí con bien. Con alguna dolencia, sí, pero no todos tienen ese privilegio, tenemos ese privilegio. Amén, hermanos. También entendemos que para experimentar los milagros del Señor, necesito creer, ahí en el punto 2 lo tienen muchachos, creer en la palabra de Dios, conocer lo que Él dice. Hay cosas que Dios nos está diciendo. Mira, hermano, a veces uno es necio. A veces Dios nos dice una cosa, pedimos una cosa y Dios nos está diciendo otra. No sé si le ha pasado. Si usted es sensible a la voz de Dios, usted sabrá que a veces uno le pide algo al Señor y Dios te está diciendo, no es, o sea, le pone otro y dice, pero ¿por qué si es esto? Porque Dios quiere que lo escuchemos a Él. Él escucha lo que le pedimos, pero Él dice, yo tengo algo mejor para ti. Hebreos 4:12 dice, mire este pasaje, tiene algo que quizás no lo había observado usted antes, pero quiero que lo podamos ver. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida. Cuando Dios dice que Él sana, es porque Dios sana. Trae vida esa palabra. Amén, hermano. Dice que es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que ese pasaje está diciendo todos los elementos que forman nuestro ser? Eso no simplemente está tocando nuestro espíritu, nuestra alma, que son las emociones, sino que toca nuestro cuerpo. Hay cosas que Dios hace a través del cuerpo. Mira, hay gente que está enferma, pero no es porque tenga un dolor físico, sino que tiene amargura de espíritu. ¿No ve que hay gente que dice, yo no sé qué tengo, voy al doctor? Y entonces en el doctor siempre le dicen que usted tiene estrés, ¿va? Porque esa es la salida. Cuando no le hayan nada, dice, tenés estrés. Y dice, pues yo tengo estrés 4 y 5, ¿verdad? Entonces, pero a lo que vamos es, hermano, que esa palabra dice que penetra hasta aquellas coyunturas. O sea, hermano, habla de algo físico. Y si penetra para redarguir, porque eso es lo que el pasaje está diciendo. Si ese pasaje, hermano, nos ayuda a nosotros para redarguir, para instruirnos, para ayudarnos, para juzgarnos, para que rectifiquemos, también puede sanar, también puede liberar, también puede cambiar cosas. Porque si no, el Señor no hubiera dicho en ese pasaje que leímos
creer que todas las cosas son posibles en Dios. Y eso lo está diciendo Él. Está diciendo literalmente esa palabra, está diciendo todas las cosas son posibles en mí. Es una palabra de promesa. Es una palabra que quiere que entre en nuestra mente para que también penetre en nuestro corazón, que todas las cosas son posibles para Él. Así como nos corrige, así cuando nos dice estás mal, estás en pecado, rectifica, apártate de lo malo, también nos está diciendo yo puedo hacer algo en ti. Yo puedo hacer algo en tu familia, yo puedo hacer en ese hijo que es rebelde, yo puedo hacer en aquella persona que te está haciendo la vida difícil, puedo obrar en tus finanzas, puedo obrar en tu salud. Él lo está diciendo. La palabra, hermano, es algo que penetra todo nuestro ser, pero necesitamos saber lo que dice. Saber con qué intención el Señor la está diciendo. ¿Qué es lo que quiere que esa palabra haga en nosotros? Amén. El versículo 13 de ese pasaje, Hebreos 4:12, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjese qué interesante, porque la palabra no simplemente son, como decimos nosotros, solo se dicen y se la lleva el viento. No. Esa palabra, cuando la creemos, se va a manifestar. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia una vida, es evidencia. Cuando Dios sana, es evidencia. Cuando Dios da vista a un ciego, es evidencia. Cuando levanta un paralítico, hay evidencia. Cuando restaura una familia, hay evidencia. Hay evidencia, se manifiesta la mano y el favor del Señor. Amén. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor por eso. Hay evidencia, se manifiesta. No se quede en lo secreto. Hubieron momentos donde el Señor sanó y le dijo: no lo digas porque no es el tiempo. No le está diciendo no se va a manifestar. Sí se va a manifestar, pero espera un tantito más. Espera, como le dijo al paralítico: espera, no le digas a nadie todavía. No es el tiempo. Pero que se manifiesta, se manifiesta. Por eso, hermano, dice: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas dan cuenta. Por eso ese pasaje dice que Él conoce las intenciones del corazón. A veces podemos venir al Señor para que Dios haga un milagro o resuelva una situación, un problema en nuestra vida. Él conoce la intención, pero sabe que podemos encontrar en la misma palabra a aquella mujer, hermano, del flujo de sangre. Y decía en su corazón esa mujer, y peleó para que tan solo pudiera tocar el manto del Señor. La intención de ella era tener la fe de que fuese sana. Pero las palabras de Jesús cuando dijo que había salido poder de Él, no fue eres sana, eres salva. Porque para el Señor eso es lo más importante, porque la salvación conlleva la sanación, porque con la salvación se cree, hermano, por fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, si usted cree en el Señor, hermano, las promesas de sanidad y de milagros primeramente y son prioridad para Dios, para nosotros, amén, hermano. Porque se supone y se deduce la lógica que como nosotros le creímos a Él para que nos salvara, Dios no nos va a dejar en la condición. Él va a obrar en nuestras vidas, amén. Por eso el Señor está diciendo eso. Por eso está diciendo: conoce la intención que hay en nosotros, discierne esos pensamientos. Dice Proverbios 4:20: hijo mío, escuchen la palabra. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo para Dios? Soy su hijo. Él es mi padre. Está diciendo: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Escúchame. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? El versículo 22, no sé si los muchachos ahí lo tienen, en Proverbios 4:22 dice: porque son vida a los que la hallan. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí? Medicina a todo tu cuerpo. Él es nuestra medicina. Y a veces lo decimos: yo sé que Dios me va a sanar. Mira, hermano, yo he tenido cantidad de chaques aquí, jovencito y chavito, como no, tampoco, ¿verdad? Así como me ve, he tenido mis achaques, porque yo no puedo detener el tiempo el paso del tiempo. Hermano, entre más años, más dolencias le tiene. Eso no se sienta mal, es normal. Este caparacho se desgasta. ¿No ha visto un carro yo que se mantenga nuevo? Siempre el carro se va deteriorando, se va desgastando. El cuerpo es igual. ¿Cuántos tienen achaques aquí, hermano? No, sin pena, vaya, acompáñenme en esta. Hermano, todos. Bueno, pero que a poquita mano me levanta, porque yo sé lo que chavitos hay aquí. Yo lo entiendo, porque uno joven es atrevido, salta, brinca, se revuelca, y usted como que nada, ¿verdad?
Pero ya cuando uno ya va entrando allá, no voy a decir a qué generación, hermano, ya las cosas pesan. Pero ¿sabe qué? Entendemos que Él es nuestra medicina. Él es nuestra medicina. Él es, bueno, Él es nuestro Vicks, para que me entienda. En el país de uno, para que usted entienda un poco, allá todo lo arreglaban con Vicks, con el Vapor. Allá, todo. Tenía dolor de cabeza, Vicks. Te dolía la panza, Vicks. Tenía gripe, Vicks. Te dolía la garganta, Vicks. Allá todo con Vicks. Ese Vicks era milagroso, hermano. Que allá no faltaba un botellito de Vicks. Bueno, Él es nuestro Vicks, pues. Él es nuestra medicina de todo. Por eso dice que estén nuestras palabras atentas a lo que Él está hablando, que prestemos atención, que inclinemos nuestro oído a sus palabras que Él está diciendo. Porque mire, en medio de la angustia uno quiere esperanza, hermanos. En medio de la enfermedad usted quiere palabras de fe. Palabras que diga, pero no me sanó, no importa. Pero tuviste alguna palabra que transformó tu manera de sentir y de ver las cosas. ¿Entiende? Quizás Dios no lo vaya a hacer en ese momento, quizás no lo vaya a hacer, pero cambia nuestro sentir. Amén. Romanos 8:10 dice, y este pasaje todavía es más poderoso, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Señor sabe que a causa del pecado, porque mire, hermano, aquí usted no necesita estar haciendo una picardía para estar enfermo, porque también pensamos que hay algo malo. No, hermano, este cuerpo desgasta. Hay cosas que vienen por el plan divino de Dios. No todo el que está enfermo es porque está en pecado, porque a veces algo hizo, algo escondido. ¿Ve que así somos nosotros? No necesariamente. Encontramos en la palabra que hay cosas que Dios va a permitir para que Él sea glorificado. ¿Ok? Para que entendamos esto. ¿Vendrán situaciones? Sí. Hay gente, hermano, entregada al Señor y se enferma. ¿Qué vamos a hacer? No es porque estaba haciendo algo malo, pero indudablemente tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si el Señor entiende que eso causa muerte a nuestro cuerpo, porque está hablando que este cuerpo se va a morir, aunque yo quiero vivir, hermano, 100 años, pero con 80 me siento bien servido. Yo sé que nadie piensa en eso. Un hermano me estaba sacando la cuenta cuánto va a vivir. Dice, mire, voy a dormir tanto tiempo, duerme 8 horas, vivo 10 años, voy a vivir solo 7. Y ya viejito va a dormir más, o sea que va a vivir menos. Sacando cuentas estábamos a ver de cuántos años realmente va a vivir uno vivo, o sea, con los ojos pelados, despierto ahí, que consciente, porque dormido uno no vive dormido, hermano. Dormido usted tiene pausa. Hay gente dormilona, usted se está dejando de vivir. Porque como está dormido, en dormido no hace nada uno, solo roncar, apaga el switch. Pues es para aquellos que les gusta dormir un montón, está viviendo menos. Para mí, como me gusta dormir, solo duermo 5. Me gusta vivir, solo duermo 5 horas. Pero lo que le quiero decir de todo esto, hermano, que el Señor dice que va a vivificar nuestros cuerpos. ¿Sabes qué? Solo aquel que ha recibido al Señor tiene su Espíritu Santo. ¿Entiende? Si usted aceptó a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y dice que Él va a vivificar este cuerpo. Y está hablando de un cuerpo mortal, en vida. Porque ya, hermano, cuando ya nos vamos con el Señor, ya no necesitamos este caparacho. Este va a quedar acá y se lo van a comer los gusanos. ¿Me entiende? Pero está hablando de darle esperanza en ese momento. O sea que está hablando de milagros que Dios va a hacer. Amén. Por eso habla de un cuerpo muerto, de un espíritu que da vida. Y el Espíritu Santo nos da vida. Amén. También entendemos que para experimentar milagros del Señor necesitamos amar genuinamente a aquel que lo necesita. Diga conmigo, amar. Yo pido por mí, pero cuando no me pasa nada a mí, tiene que haber amor
para con el otro. Mire, hermano, aquí venimos a orar en la mañana, venimos a orar los miércoles. A veces usted ha venido acá y quizás no ha traído una necesidad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que no ha necesitado que Dios obre porque todo está bien en ese momento. No quiere decir que siempre va a ser así. Sería de otro planeta si usted no tuviera una necesidad. Va a haber un momento donde va a necesitar del Señor. De repente se le puede poner rebelde a la señora. ¿Y qué va a hacer, hermano? Orarle a Dios para que se la cambie. Usted no la va a cambiar. Mejor que venga el Señor o le lo va a mandar, va. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde entra aquella a despojarme del yo. Es ahora orar por otro. No sé si me está entendiendo. A veces hemos traído peticiones. Quizás usted esté bien, amado hermano, y su familia, pero quizás un conocido, un pariente, el cuñado, la suegra, la nuera, esos también están incluidos. Pero para bien, ore para bien en esa familia, también están incluidos. Pero tiene que haber un amor genuino. Vamos a orar por la petición del hermano. Bueno, Señor, y más si le hizo algo, ¡ay! El diablo es tan tremendo que se va a recordar de aquella vez que no le saludó, de aquella vez que le hizo una pasada, y usted tiene que orar por esa persona. Hermano, es duro orar por alguien que te hizo algo malo. Por eso tiene que haber amor genuino, amor sincero. Lucas 6:35 dice la palabra: amad pues, ¿a quiénes, hermano? A vuestros enemigos. Haced bien y prestad, y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues, que dice, misericordiosos también, como también vuestro Padre es misericordioso. Está diciendo, mira, siempre hablamos del perdón. Perdona al que te ofende, perdona a aquel, porque si tú perdonas, Dios te perdona. ¿Sí o no? Pero nunca lo hemos visto desde este punto. Orar por aquel aún que te ha hecho mal. ¿Por qué? Porque si Dios tuvo misericordia de mí, de ti, de cualquiera acá, también nosotros deberíamos de tener ese corazón compasivo. Pero a veces utilizamos la palabra al revés. Hermano, no hay en nosotros misericordia. Es más, en el fondito, pero fondito del corazón, nos estamos alegrando por algo malo que le pasó a alguien que nos hizo daño. Yo pero le digo, en lo más profundo del corazón siente como una pequeña alegría que no debería de haber. Sino que realmente podamos entender esto, que sea un amor práctico. Que nosotros, así como Dios obra en un milagro extraordinario donde Dios nos puede sanar, restaurar, liberar, puede abrir fuentes de provisión, las que sea, que también nosotros podamos tener un corazón compasivo a aquel que lo necesita. Y es algo que la iglesia adolece. Es algo que todavía no, la iglesia se está desvaneciendo. La misericordia y la compasión por otros. Estamos pensando en que Dios haga algo en mí, pero yo no puedo sentir amor por otro. Por eso cuando oramos, hermanos, siempre le digo, tome esa petición como propia, porque si es suya, hermano, hasta grita y casi quiere guindarse del cielo para que el Señor no lo suelte. Pero ¿qué de otro? ¿Qué sentir dolor por otra necesidad que está pasando a alguien? ¿Qué sentir el dolor? Quizás el dolor físico no, pero la angustia que alguien puede estar pasando, poder decirle, Señor, ponme ese sentir. Sabe que a veces nosotros no queremos, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. A veces nosotros miramos a alguien que está pasando una necesidad y ¿sabe cuál debería ser nuestra petición si nuestro corazón está insensible, está duro? Porque a veces así andamos, hermano, de tanta carga que recibimos del mundo. Es decirle, Señor, quiero ver cómo tú ves a esta persona. Quiero sentir lo que tú sientes por esa persona. Pero esa debería de ser nuestra oración o petición de Dios para que cambie nuestro corazón. Para que podamos tener esa sensibilidad, y a veces es lo que no hacemos. Pero entonces aplicamos el dicho del mundo, dice, ojos que no ven. ¿Para qué sí? Usted mira una necesidad y se hace el... ¿No viste a fulano? No me di cuenta. Pues no te diste cuenta porque no quisiste darte cuenta.
Porque no quisiste realmente prestar atención, sino que te hiciste, ay no, yo mejor ni le pregunto, porque el que pregunta se compromete. Yo mejor no le digo nada, voy a hacer como que no sé. Mejor quiero ignorar las cosas. Que no hay amor genuino. Y vemos ese modelo de parte de Dios, que es un amor sin condiciones. ¿Sabe el amor de Dios? Digo yo, ¿por qué Dios tiene que hacer un milagro en mí si he sido malo? ¿Por qué Dios tiene que obrar en mi vida si he sido un pecador? He hecho cosas indebidas delante de Él. ¿Por qué Dios lo tiene que hacer? Es como aquel padre, hermano, que aunque su hijo se porte mal, usted sabe que si tiene... Mire, hay cipotes que son rebeldes. Yo sé que sus hijos son unos ángeles, gloria a Dios. Amén, hermano. Pero mire, por muy tremendo que sean sus cipotes, si usted mira que se cae y se pega un raspón, usted le va a decir, eso te pasó por necio. No, hermano, le va a decir eso, pero lo va a ir a recoger, le va a levantar, le va a sanar, le va a echar alcohol para que llore, para que sepa que arde. Pero usted lo que quiere es curarlo, no lo quiere castigar, ¿verdad? Yo le digo, porque allá en Honduras había uno que se llama Mertiolato. Algunos de Honduras sabrán que ese hermano curaba todo, pero tenía que tener usted realmente fuerza y valor para aguantarlo. Porque esa cosa le quemaba que al siguiente día le hacía concha al raspón. Pero los papás lo hacían porque lo querían. Aunque uno había sido necio porque ya lo habían advertido, no lo hacía. Pero ahí estaba la mamá o el papá con la regañadera, porque también iba siempre el sermón, ¿va? Después de la cura estaba el sermón ahí. Pero uno sabía de que lo hacían porque te quieren, no te dejaban tirado allí. Dios así obra, hermanos. Él hace un milagro en nuestra vida y dice, rebelde, esos cabeceduros, te lo dije, pero no me hiciste caso. Ahí viene, lo agarra, lo levanta, lo sana, lo restaura, lo pone otra vez en una buena condición. Y nosotros, como buenos hijos, somos obedientes. Nos volvemos a rapar, dice por ahí, yo no sé, hermano, pero yo ya tengo como 2 tostones en mis rodillas, ¿verdad? Yo no quería más, ¿verdad? O sea, 2 marcas, para que el que me entienda. A veces me sale el hondureño, hermano, algunos aquí entenderán. Pero quiero que sepa que debe de haber un amor sin condiciones. Y entender algo, que yo creo en Dios porque Él va a actuar a nuestro favor. Él va a actuar a nuestro favor. Dios jamás va a hacer algo para hacernos daño. Dios no nos va a dejar en esa condición simplemente porque no nos quiere. Si no lo hace es porque nos ama. Y si lo hace es porque nos ama. Por eso Hebreos 11:1 dice su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si le creemos al Señor, no vamos a necesitar verlo, simplemente le creemos que Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, sabemos que algo mejorará. Eso es lo que nos cuesta aceptar, que Dios siempre lo va a hacer a nuestro favor. Es reconocer lo que Dios es. Que haya un agradecimiento constante en cada cosa que Dios hace. Que tengamos memoria física y espiritual. Que no se nos olvide lo que Dios ha hecho. Hermano, yo he pasado cosas y quizás usted ha pasado cosas peores. Pero hemos visto aquí hermanos que han tenido cáncer y Dios los ha sanado. Dice, pero es que estuve en un tratamiento y por eso sanó. Sí, pero un montón han estado en tratamiento y se han muerto. No quiero decir ni desanimar a nadie, pero quiero que sepa que ahí obra el Señor. Porque no todo el que entra en tratamiento queda con vida. Muchos mueren y usted puede ver que ahí Dios tiene misericordia de aquellos que son suyos. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Cosas como esas son las que muchas veces olvidamos. Cosas como que, por ejemplo, nos quejamos porque a veces, hermanos, somos medio finuchis y queremos siempre comer bien y que Dios siempre nos bendiga y tener lo mejor. Pero no nos damos cuenta, hermano, que tener un plato de arroz con frijoles y tortilla y queso es una bendición. Pero dije, que nunca me sacan a comer porque quiero un restaurante de los americanos, comida toda sabrida, pero como usted quiere ir al lugar finuchi, aunque la comida sea fea, pues así somos nosotros, hermanos. No apreciamos que hay otros que no tienen nada que comer. Y le puedo traer a memoria y usted sabrá, espero que no, pero hay personas, hermanos, que van a coyol comido, coyol partido, coyol comido. Pero si le sobra un centavo, dele gloria a Dios porque le dio lo suficiente y más. Ven, hermanos.
Su palabra dice que no ha visto a un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No se queje porque hay otros que tienen más que usted. Sea agradecido con lo que Dios le ha provisto. Que ese es un milagro de Dios. No es para todos, no es para todos, hermano. No es para todos. Por eso tenemos que realmente entender que Dios va a actuar a nuestro favor. Quiere que tengamos memoria espiritual también. Saber que, hermano, si antes teníamos un tipo de vida que no agradaba a Dios, ahora tenemos otra. No somos perfectos. Levante la mano a alguien que no pecó hoy. Honestamente, sí, pasta, sí, de verdad, que no pecó hoy. Gloria a Dios, Dios está obrando. Mire, porque hay gente sincera de corazón. Porque si levanta la mano usted de Marte, de la Luna, de otro planeta, de aquí no es. Porque, hermano, pecamos con nuestros pensamientos. Quizás en la calle algo indebido se nos vino, vimos, escuchamos, sentimos. Se nos recordamos de quizás la maltratada que le pegamos a alguien hace 20 años, lo que sea, hermano. Lo que haya sido, fallamos al Señor. Ahí le voy a pedir a los muchachos que me ayuden. Pero para esto usted tiene que correr riesgos. Para experimentar los milagros de Dios, corro riesgos al obedecerlo. Diga conmigo, corro riesgos. Dios hace ahora unos milagros que ya no necesita hacer un show para hacer. Pero quiere gente que corra riesgo en obedecerlo, en creerle. Mateo 17 dice, y yendo y predicar, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vienen palabras de esperanza. Por eso le dije, hermano, que tenemos que creer lo que Dios dice. Dice 8, mire lo que dice. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Sabe que este pasaje se lo daba a los discípulos? Les estaba diciendo, corran riesgo. Algunos hermanos, cuando, yo no sé, siempre estamos esperando que alguien ore por mí. Yo sé que es bueno que alguien ore por usted. Ahora, Dios muchas veces le va a poner el sentir para orar por alguien. Y no necesita hacer que tenga don de milagro, porque es que yo no tengo el don de milagro. No, simplemente puedes creer que Dios puede obrar en la vida de esa gente, de esa persona que tiene necesidad. Tienes que creer porque no es uno, no es la persona, es Dios en uno. Es Dios en uno. Usted y yo solo somos instrumentos de lo que Dios puede hacer, del poder de Dios que se manifiesta. Pues tiene que creerle. Algunos hermanos estarán inmutables. Usted ora por alguien y la gente, así como oró, así le dio igual. Usted corrió el riesgo, pero habrán personas que van a tomar esa palabra, que saben de que Dios va a orar, que Dios va a derramar su poder ahí. Algo que usted no puede controlar. Usted lo que puede hacer, lo que podemos hacer es simplemente creerle, acercarnos, como dice, ora por aquellos enfermos, recuérdale la misericordia del Señor, que no hay ningún interés detrás. Por eso yo he sido, hermano, que Dios no necesita que usted ponga 100 pesos para que Dios lo sane. Dios va a hacer un milagro dependiendo de tu ofrenda. Si Dios va a hacer el milagro, ese es cuento, ese es charlatanería. Usted tiene que ser